La FIFA ha comunicado la imposición de penas de prisión de hasta 5 años para Javier Pérez y para el árbitro principal responsable de las decisiones que desencadenaron la eliminación del Fútbol Club Barcelona de la Liga de Campeones. Esta determinación, sin precedentes en el ámbito futbolístico, sitúa el arbitraje bajo el foco de la justicia penal y plantea un cuestionamiento profundo sobre los límites entre el deporte y el derecho. Durante años, los errores arbitrales se saldaban con críticas mediáticas y sanciones deportivas. Ahora, la cuestión adquiere una dimensión criminal que amenaza con alterar el equilibrio de poder entre los aficionados, los clubes y las instituciones deportivas. Al día siguiente de aquel polémico encuentro, los principales medios españoles, entre ellos Diario AS y El Chiringuito de Jugones, lanzaron sendas encuestas para sondear la opinión de los seguidores. Los datos obtenidos resultaron demoledores. El 64% de los consultados consideró que el árbitro debía responder ante la justicia, reclamando no solo sanciones deportivas, sino también medidas penales. Una minoría aún más contundente llegó a exigir penas de prisión firme, reflejo de un sentimiento de injusticia que superó con creces el desagrado habitual por un mal arbitraje. Estas cifras, imposibles de ignorar, revelan la magnitud de la indignación popular y subrayan la necesidad de abordar el problema más allá de los límites tradicionales del reglamento de juego. En las redes sociales, la explosión de reacciones no tardó en viralizarse. Hashtags como Justicia para el Barça, hashtag Barcelona y arbitraje criminal se convirtieron en tendencia en Twitter, X, Instagram y TikTok. Miles de vídeos ralentizados en los que se comparaban jugadas polémicas de ese partido con incidentes anteriores se compartieron en bucle. Los montajes destacaban el gesto evasivo del árbitro tras cada decisión controvertida, mientras los usuarios decían sentirse víctimas de un robo o traicionados por quienes debían garantizar la imparcialidad. Este clamor colectivo, alimentado por la inmediatez de las plataformas digitales, puso de manifiesto que, para muchos aficionados, la cuestión ya no era debatir sobre interpretaciones arbitrales, sino exigir que se asuman responsabilidades criminales. La oleada de protestas no se limitó al ámbito de la afición. Varios periodistas de medios generalistas y figuras políticas catalanas alzaron la voz para denunciar lo que calificaron de atentado contra la dignidad de un club histórico y afrenta a los millones de seguidores que confían en la transparencia del deporte. Algunos diputados regionales propusieron la creación de una comisión parlamentaria en España, con potestad para investigar las decisiones arbitrales y evaluar la conveniencia de una reforma total del cuerpo arbitral europeo. Estas iniciativas demuestran que la polémica trasciende el terreno de juego y reta a los gobiernos y a las instituciones deportivas a replantear sus mecanismos de supervisión y sanción. Mientras tanto, los despachos de la FIFA en Zúrich, habitualmente reservados, se vieron desbordados por una avalancha de correos electrónicos, cartas formales y peticiones de asesoría legal provenientes de asociaciones de aficionados y de despachos de abogados independientes. En tan solo unos días, miles de comunicaciones instaban a la organización a actuar con contundencia, recordando que el fútbol no puede quedar al margen de la ley. Este acoso epistolar, según fuentes internas citadas por Marca y por la Confederación de Organismos de Prensa, COP, provocó un estado de alarma en los pasillos de la entidad presidida por Gianni Infantino, forzando a sus responsables a contemplar medidas extraordinarias para recuperar la confianza pública. El eco de esta crisis evota comparaciones con el escándalo Calciopoli de 2006, cuando se descubrió la manipulación de resultados en la Serie A italiana. Sin embargo, muchos expertos coinciden en que la magnitud de la indignación actual supera con creces aquella respuesta de la afición y la prensa. Nunca antes un colectivo de seguidores había reclamado de manera tan unánime y vehemente la intervención de la justicia penal en materia de arbitraje. Frente a aquel precedente en el que primó la sanción deportiva y administrativa, hoy se alzan voces que demandan la cárcel para quienes, según su versión, según informaciones adelantadas por Marca y por la COP, la FIFA estudia adoptar, en caso de confirmarse irregularidades graves, 3 medidas fundamentales: la suspensión prolongada del árbitro principal, acompañada de un comunicado público que detalle las infracciones al protocolo VAR y los posibles incumplimientos de procedimiento, la creación de una célula independiente de análisis arbitral, integrada por expertos neutrales e internacionales, con autoridad para revisar en tiempo real
las decisiones de partidos controvertidos y la reforma del sistema de designación de árbitros en competiciones europeas, con el fin de eliminar posibles conflictos de interés y zonas grises que alimentan la desconfianza de clubes y aficionados. En paralelo, la FIFA habría iniciado, de manera discreta, un procedimiento interno de investigación. Según esas mismas fuentes, responsables de la entidad han compilado informes internos, ralentíes de vídeo, análisis tácticos y archivos de decisiones arbitrales previas del colegiado en cuestión. Esta primera fase, confidencial y rigurosa, busca determinar si las decisiones tomadas durante el encuentro entre el FC Barcelona y el Inter Milán obedecieron a errores puntuales o si existió un patrón sistemático que atenta contra la imparcialidad. La recopilación de documentos incluye comunicaciones entre el VAR y los árbitros de campo, así como registros de las conversaciones captadas por los micrófonos instalados en el estadio. El examen pormenorizado de varias jugadas revela las razones de la indignación generalizada, en la que se reclamó como penalti de libro sobre Yamal, el delantero del Barcelona fue derribado sin contacto previo con el balón. Ni el árbitro en el césped ni el VAR intervinieron, a pesar de la claridad de la infracción. Asimismo, la falta cometida sobre Gerard Martín en el centro del campo, en una clara acción de obstáculos al contraataque del Barça, pasó desapercibida. A esas omisiones se sumaron decisiones controvertidas relativas a fueras de juego extremadamente ajustados, señalados casi exclusivamente en favor del Inter Milán, y solo en una dirección, lo que algunos analistas han calificado de patrón de decisiones alineadas. La controversia adquirió dimensión internacional al traspasar las fronteras de la prensa española. Medios italianos tradicionalmente cercanos al Inter admitieron con cierta reticencia que la gestión del encuentro resultó excesivamente indulgente con el club de Milán. En Alemania, Francia e Inglaterra, comentaristas arbitrales de emisoras líderes emplearon términos inusuales en su moderación habitual. Incomprensible, inaceptable y grave fueron adjetivos recurrentes al referirse a la dirección del partido. Este coro prípico de voces especializadas aporta un matiz objetivo que refuerza el clamor de los aficionados y legitima la exigencia de responsabilidad institucional. Para profundizar en el análisis, la FIFA habría reunido a un equipo de antiguos árbitros de élite y a especialistas en análisis del comportamiento y la comunicación. Estos peritos revisan no solo las imágenes de televisión, sino también los gestos y las expresiones captadas por los micrófonos de campo, los protocolos de comunicación establecidos entre la cabina del VAR y los oficiales sobre el terreno de juego y los tiempos de reacción ante incidencias claves. Su informe provisional, según fuentes consultadas por Marca, califica de incumplimiento grave la no intervención en jugadas manifiestamente sancionables y apunta a posibles deficiencias en la supervisión del protocolo de asistencia de vídeo. La acumulación de estas evidencias plantea un desafío sin precedentes a la credibilidad de la UEFA y la FIFA. Lo que empezó como un simple reclamo de aficionados ha devenido en una crisis de confianza cuya resolución determinará el futuro de la gobernanza deportiva en Europa. Si la investigación concluye que existió un sesgo deliberado o cuando menos una negligencia manifiesta en la aplicación de las reglas, las consecuencias podrían incluir revisiones estructurales profundas, desde la composición de los comités de árbitros hasta la forma en que se comunican las decisiones a los espectadores. A tenor de la presión mediática y social, la FIFA se halla en un punto de inflexión: optar por un comunicado amplio y sanciones ejemplares o arriesgarse a que la sombra de la sospecha perviva en cada semifinal y final de las competiciones europeas. Mientras tanto, los aficionados, los clubes y los medios mantienen la mirada fija en Zúrich. Cualquiera de las medidas anunciadas aligerará el peso de la indignación, pero solo un proceso transparente de rendición de cuentas podrá restaurar la fe en la imparcialidad de quienes dictan, en última instancia, el destino de un balón. La saga desatada por la eliminación del FC Barcelona a manos del Inter Milán ha trascendido la anécdota deportiva para convertirse en un hito institucional. La pregunta que late en cada conversación es si el fútbol, que ha sobrevivido durante décadas a errores humanos y polémicas, está preparado para asumir que sus protagonistas, árbitros, jugadores y dirigentes pueden rendir cuentas ante la justicia ordinaria. Y sobre todo,
si la exigencia de transparencia y equidad actual servirá como catalizador de reformas profundas o se disipará cuando el eco de esta crisis se disuelva en el próximo mercado de fichajes. Solo el tiempo y el resultado de la investigación darán dimensión completa a este episodio. Por ahora, la FIFA tiene ante sí la oportunidad de sentar un precedente de integridad que refuerce la legitimidad de sus competiciones. En caso contrario, la eliminación del Barcelona pasará a la historia como el momento en que la fe de los aficionados en sus instituciones se resquebrajó de manera irreversible. La decisión de sancionar penalmente a Pérez y al árbitro principal marca un antes y un después. Resta por ver si servirá para reconducir un sistema que hasta ahora parecía ajeno a las exigencias de responsabilidad que rigen en el resto de la sociedad.